Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy seguiremos con la clase número 16 del libro de Romanos. La semana pasada terminamos el capítulo 6 y hoy comenzaremos con el capítulo 7. Recapitulando un poco lo que hemos visto antes de leer o empezar, ¿cierto? Los dos últimos versículos que vimos la semana pasada en el capítulo 6, los versículos 19 y 20, dicen: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cuando Cristo ascendió al cielo, asumió el oficio de sumo sacerdote. Dice que penetró hasta dentro del velo, el versículo. Cristo, como sumo sacerdote, entró en el templo del cielo, ¿cierto? Él cruzó el velo hacia el lugar santísimo, hacia la presencia misma de Dios, y allí presentó su sangre. Y entonces se sentó a la derecha, dice la Escritura, de la majestad, y desde allí intercede por nosotros. Él está al lado de Dios, lo vimos la semana pasada. Ahora, una diferencia entre el sumo sacerdote Aarón, ¿cierto? O los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento y el Señor Jesús, y lo decimos con debida reverencia también, fue que estos pobres sacerdotes o ancianos o Aarón nunca se sentaron dentro del lugar santísimo. No había asientos en el tabernáculo. Aarón solo pudo apresurarse, o los sacerdotes se apresuraban para entrar y salir de aquel lugar. Pero usted y yo tenemos un sumo sacerdote superior. Él ha ido, digamos, al santuario celestial, se ha sentado allí al lado de Dios Padre, y ha terminado la obra de redención. Está completa, hecha en la cruz del Calvario. Y Jesucristo es el precursor, decía el versículo, ¿cierto? Lo que implica que otros seguirán también después de él. Y el versículo 19 decía: como segura y firme ancla del alma. Nosotros tenemos un estímulo incluso más fuerte que el que tuvo Abraham en su tiempo, porque nuestro sumo sacerdote ha entrado con antelación a la presencia de Dios por nosotros, y Él se encuentra hoy allí intercediendo por nosotros. Abraham no tuvo este sumo sacerdote que tenemos nosotros para poder entrar al lugar santísimo, o los hombres del Antiguo Testamento no tenían este sumo sacerdote. Tenían un sacerdote que ofrecía sacrificios por ellos, pero que era un sacerdote pecador, que tenía que ofrecer sacrificios primeramente por sí mismo para poder entrar al lugar tan santísimo. Y ahora comenzaremos con el capítulo 7, ¿cierto? Y el tema del capítulo 7 se centra en Jesucristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dicen los primeros 3 versículos: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, dicen los primeros 3 versículos. Melquisedec fue un tipo o una figura de Jesucristo. El relato histórico de Melquisedec fue, en el relato aquí fue llamado rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 14. No se dijo mucho sobre Melquisedec en el citado capítulo 14 de Génesis. Francamente, lo habríamos olvidado. Pero el Espíritu de Dios no se olvidó de él, ¿cierto? El Salmo 110:4 también vemos una profecía sobre el Mesías, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y dice el pasaje, el Salmo 110:4: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aunque no hay más referencias
en el Antiguo Testamento, de la que hemos mencionado aquí en Génesis o en el Salmo, ¿cierto? En el capítulo 5 de aquí del libro de Hebreos que estamos estudiando también se nombra, ¿cierto? Leemos, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Después leemos en el capítulo 6, versículo 20, dice, Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, que vimos la clase pasada. Y también aquí en el capítulo 7 que estamos estudiando habla más de este varón. Ahora, en este capítulo el escritor iba a hablarnos extensamente sobre Melquisedec. La clave de este capítulo se encuentra en el versículo 17 que dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Teniendo en cuenta, hermanos, que vamos a considerar a la persona de Cristo como un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, necesitamos saber todo lo que nos presente la Biblia acerca de este personaje. Necesitamos saber todo lo que podamos, ¿cierto?, acerca de este personaje. Y tenemos que retroceder entonces al Antiguo Testamento, al capítulo 14 de Génesis, ¿cierto? Y los eventos de Génesis, capítulo 14, ocurrieron en relación con la ciudad de Sodoma. Y en este capítulo de Génesis tenemos el primer relato bíblico de una guerra. La primera guerra que nos narra la palabra está en Génesis 14. Los reyes del este pelearon contra los reyes del oeste, aquellos que vivían alrededor del Mar Muerto. Pero los reyes del este ganaron la batalla, capturaron a los habitantes de los pueblos como esclavos y se apoderaron de la riqueza de las ciudades y del botín de guerra también. Y el patriarca Abraham, ¿cierto?, el padre de la fe, le llegaron noticias que Lot, su sobrino, estaba siendo llevado cautivo por los vencedores. Entonces Abraham inmediatamente armó un grupo de 318 hombres de su propia casa, ¿cierto? Estos 318 hombres y por medio de un ataque sorpresivo fueron capaces de obtener una victoria sobre los reyes del este, que habían vencido a los reyes del oeste. Todo lo que le preocupaba a Abraham era rescatar a Lot, su sobrino, aunque al hacerlo pudo rescatar al rey también de Sodoma y a todos los otros que habían sido llevados como una especie de rehenes. Y en Génesis 14, 17 se nos dijo lo siguiente: cuando volvió de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Si leemos todo este pasaje, veremos que el rey de Sodoma le hizo a Abraham una oferta que éste rechazó. Y entonces, surgiendo de la nada, amado hermano, este misterioso personaje, sale de la nada este misterioso personaje, ¿cierto? Dice el versículo 18 del capítulo 14 de Génesis. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Dice allí, de la nada sale este misterioso personaje Melquisedec, ¿cierto? Como dijimos anteriormente, Melquisedec fue un tipo o figura de Cristo. Él representó a Cristo de varias maneras diferentes. Él fue un rey de paz, dice la Escritura, un rey de justicia, ¿cierto? En cuanto al Señor Jesucristo podemos decir que Él es un rey, ¿cierto? Él es justicia. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, también en el capítulo 1, versículo 30, que Dios ha hecho a Cristo Jesús nuestra justificación. Entonces Jesús es justicia. Ahora, en esta cita del incidente del Antiguo Testamento, el detalle interesante fue que cuando Melquisedec salió para encontrarse con Abraham, trajo pan y trajo vino. ¿Le suena familiar a algo en el Nuevo Testamento? Ahora, creemos que estos dos personajes tan respetables, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, aquellos patriarcas, dicen algunos eruditos que ellos celebraron juntos la cena del Señor, porque Melquisedec trajo pan y vino, dice la Escritura, ahí en el capítulo 14 de Génesis.
¿ah? Entonces ellos se estaban proyectando al futuro, a la venida de Cristo, ¿cierto? 2000 años antes de que Él viniera a este mundo. En la actualidad, ¿cierto? Usted y yo nos reunimos para participar del pan y el vino, ¿cierto? En la cena del Señor, mirando hacia atrás en el tiempo a la venida de Cristo también hace más de 2000 años. Y hemos dicho que aquellos dos personajes celebraron juntos la cena del Señor, dicen algunos eruditos. Claro, no podemos explicarlo, ¿cierto? Simplemente nos llama la atención ese hecho. Y a veces la revelación bíblica incluye verdades, amado hermano, y eventos que tienen un significado profundo. Y en nuestra mente le resulta muchas veces imposible abarcar, comprender, ¿cierto? Y explicar. Y hay cosas, dice la palabra en Deuteronomio 29, que hay cosas que están reveladas para nosotros y otras cosas que solamente le pertenecen a Dios. Y a veces tratamos de meterle el dedo a lo más profundo, sacar ideas que ni siquiera están en la palabra, pero hay cosas que la palabra nos muestra que son solamente, que pertenecen solamente al Señor. Ahora, el versículo 3 de este capítulo 7 decía: sin padre, sin madre, sin genealogía, hablando de Melquisedec, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, Melquisedec es aquí una figura de Cristo, y en otra manera un tipo de Cristo. El Señor Jesucristo proviene de la eternidad, ¿cierto? Porque Él es Dios eterno y se dirige hacia la eternidad. No tiene principio ni fin, tal como Melquisedec aquí. Porque Jesús, ¿cierto? Nuestro Dios encarnado, Él es el principio y Él es el fin. Jesucristo abarca todo el tiempo, amado hermano, y toda la eternidad. Y en el relato de Génesis vimos que Melquisedec vino a ver a Abraham justamente en el momento oportuno. Abraham iba a ser probado y necesitaba que alguien lo animara, alguien le fortaleciera. Y Melquisedec vino trayendo pan y vino y era sacerdote del Dios Altísimo, dice la palabra. Y esta fue la primera vez en la Biblia, en que Dios, donde Dios, cierto, donde alguien fue llamado, donde Dios, perdón, fue llamado Dios Altísimo. Notemos lo que Melquisedec dijo o dice Génesis 14 en el versículo 19 y dice: y le bendijo, ¿cierto? Diciendo Melquisedec a Abraham, o ese tiempo se llamaba Abraham, y le dijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Usted y yo vivimos en un universo, amado hermano, que pertenece a Él, a nuestro Dios. Él es el dueño y ha dicho que hoy, ¿cierto? Todas las cosas son nuestras. ¿Disfruta usted, amado hermano, de un amanecer o de un atardecer? Ayer andábamos en Pucatrihue con mi esposa y nos maravillábamos del atardecer que pudimos ver, la puesta de sol en el mar, y alabábamos a nuestro Dios por su creación. Y el versículo 4 de este capítulo 7 comienza a presentarnos la verdad de que Cristo es un sumo sacerdote perfecto. Dice así, el versículo 4: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ahora, honró y pagó la 10ª parte del botín a Melquisedec. Reconoció que aquel personaje estaba por encima de él. Abraham reconoció a Melquisedec como un hombre importante, como un sacerdote del Dios Altísimo también. Y reconoció, ¿cierto?, a este personaje por encima de él y le dio diezmos. Y el versículo 5 continúa diciendo: ciertamente los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham.
Una de las formas por las cuales usted reconoce el señorío del Señor Jesucristo es cuando viene y le entrega a Él, amado hermano, una ofrenda a nuestro Señor. Y cada ofrenda tendría que ser más que simplemente un donativo, amado hermano. La ofrenda es más que un donativo dirigido a una iglesia o a cualquier otro ministerio. La ofrenda, amado hermano, no es por cumplir o por ayudar. No, la ofrenda es algo que debe salir del corazón. Debería ser una ofrenda al Señor Jesucristo, ¿cierto? Usted le está dando al Señor, o está devolviendo al Señor lo que Él le da. Usted reconoce su señorío, ¿cierto? Por medio de la ofrenda. Y es un sacerdote también, en cierto modo, adorando cuando trae al Señor una ofrenda, amado hermano. El versículo 6 dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Uno pensaría que Abraham sería superior a Melquisedec, pero no fue así. Melquisedec era un gentil, es decir, un no judío, amado hermano, no era judío, que era un sacerdote del Dios Altísimo, dice la Escritura. No sabemos de dónde obtuvo esa información sobre Dios, ¿cierto? Este sumo sacerdote, ni conocemos los antecedentes también de este hombre. Y si alguien trata de darle más información sobre él, simplemente estaría, amado hermano, especulando o suponiendo, porque la palabra de Dios no nos da más información. También hay muchas cosas en cuanto al Señor Jesucristo que no podemos explicar, pero sabemos todo lo que necesitamos saber, amado hermano. Ahora el versículo 7 del capítulo 7 sigue diciendo: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Abraham, amado hermano, fue bendecido por Melquisedec, que era mejor que él. Cuando usted y yo adoramos al Señor Jesús y nos inclinamos ante Él, estamos reconociendo su superioridad. Y aquí los hombres mortales, amado hermano, son los sacerdotes, levitas, y la frase uno de quien da testimonio se refiere a Melquisedec. Aquí el mayor bendijo al menor. Melquisedec era superior a Abraham, un tipo de Cristo, bendijo a Abraham. Así pasa hoy en día con nosotros. El mayor, nuestro Señor Jesucristo, nos bendice a nosotros, amado hermano. Y los versículos 9 y 10 dicen, del capítulo 7: y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. La tribu israelita, amado hermano, sacerdotal, se encontraba en las entrañas de Abraham cuando se hizo este pago de diezmos a Melquisedec. La tribu, esta tribu de Leví, ¿cierto? De los levitas, aún ni existía. Cuando ya sale la palabra, ¿cierto? Hace referencia de los diezmos. Y de esa manera, Leví también pagó sus diezmos a Abraham. En la misma forma, cuando Adán pecó, amado hermano, yo también pequé, ¿cierto? Y en Adán todos murieron. Y el motivo por el cual usted y yo vamos a morir, si el Señor demora su venida, es porque estamos en Adán y pecamos en Adán. Sin embargo, amado hermano, hoy estamos completos ante Dios porque nos encontramos unidos con Cristo. ¿Y es usted consciente de eso, amado hermano? Dios ve en Cristo, Dios me ve o nos ve en Cristo. Y cuando Él nos ve, estamos completos, nos ve completos en Cristo. Vamos a saltar ahora a los versículos 20 y 21 del capítulo 7 de Hebreos, amado hermano. Vamos a saltar a eso. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Un factor que hace que el sacerdocio de Cristo sea superior, amado hermano, a todo el sacerdocio levítico, a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, es el simple hecho de que se apoya no solo en la palabra de Dios, sino sobre el juramento de Dios. Todo lo que el Antiguo Testamento nos dijo sobre la tribu de Leví es que ellos fueron separados, ¿cierto?, para una función particular. Con respecto a ellos, no se pronunció ningún juramento. En cambio, por nuestro Señor Jesucristo, sí. Y dice el versículo 22 al 24. Sigamos con el capítulo 7, versículos del 22 al 24. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Así que ahora no solo tenemos un sacerdocio mejor en Jesucristo, sino que también constituye un pacto mejor. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él sirve en un santuario superior a través de un pacto mejor y elaborado sobre promesas mejores, amado hermano. Y Él cumple sus promesas. Él no es hombre para que mienta. Veíamos también la clase anterior. El sacerdocio del Señor Jesucristo es superior en todos los aspectos al sacerdocio levítico. Y en el versículo 23, a partir de este versículo, ¿cierto? Este versículo gira alrededor de la idea de que Jesucristo, que Cristo es en su persona es un sacerdote perpetuo. Dice el versículo 23: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. En otras palabras, que el sacerdocio arónico, ¿cierto?, o el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento siempre terminara en la muerte. Aarón murió, ¿cierto?, de la misma manera en que murió Moisés. Pensamos que la muerte de Aarón, si no fue más importante, fue una pérdida tan importante para Israel como lo fue la muerte de Moisés. Y en su muerte, ¿cierto?, los israelitas perdieron a su sumo sacerdote, aquel que había estado con ellos a través del desierto, ¿cierto? Aquel que los conocía y comprendía. Entonces tendrían que tener un nuevo sacerdote. Pero en nuestro caso, amado hermano, nosotros no tenemos un sacerdote cambiante, porque Cristo siempre vivirá para interceder por nosotros. Y dice el versículo 24: pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia. El Señor Jesucristo no va a morir más, amado hermano. Él murió una vez en la cruz del Calvario, ¿cierto? Él murió una vez por nuestros pecados, pero no morirá nunca más. Él está en su lugar todo el tiempo para ayudarle a usted y a mí. Intercede por nosotros. Ahora llegamos a un versículo tremendo, amado hermano, y en cierta forma pensamos que en este versículo podría ser también la clave de toda esta sección y que constituye, ¿cierto?, el corazón o la esencia misma del Evangelio. El versículo 25 dice: por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amado hermano, un versículo hermoso, ¿cierto?, que nos muestra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Leámoslo de nuevo. Dice: por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La frase comienza con los términos por eso, dice, por eso, ¿cierto? Y aquí tenemos esta pequeña bisagra, por decir algo, sobre la cual gira la puerta. Gira hacia lo que ha dicho antes y gira también hacia lo que está por delante. Dice también viviendo siempre, ¿cierto? Afirmando en primer lugar que Cristo no está muerto, sino que vive. Precisamente en este momento, amado hermano, Él está vivo, ¿cierto? Nosotros ponemos el énfasis en la muerte y la resurrección de Cristo, y eso es bueno, ¿cierto? Pero deberíamos ir un poco más allá de este hecho. Nosotros hoy tenemos mucho que ver con Cristo viviente, con un Cristo viviente.
Ya no le conocemos a Él en un cuerpo físico o con criterios humanos, ¿cierto? Le conocemos como nuestro gran sumo sacerdote, a la diestra de Dios. Él murió aquí para salvarnos, pero Él vive allí en el cielo, amado hermano, para mantenernos salvos, para mantener nuestra salvación. ¿Y qué significa la frase? Puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Él puede continuar salvándole perpetuamente, dice. Aquí quiere decir para siempre. Perpetuamente es para siempre, eternamente, completamente. Jesucristo puede salvarnos completa y perfectamente, amado hermano. Él es el gran pastor que hasta este mismo instante nunca jamás ha perdido una oveja. ¿Quiere usted saber algo, amado hermano? Él nunca perderá una oveja. Si usted es una de sus ovejas, podría llegar a pensar que se va a perder, pero Él se encuentra allá arriba, amado hermano, para ayudarle a la diestra de Dios y está observándole, velando, amado hermano, por usted. También decía el versículo 25, viviendo siempre para interceder. Interceder, amado hermano, esto es una esperanza y seguridad para nosotros. Interceder implica intervenir. Jesucristo interviene a favor nuestro, amado hermano. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 10, seremos salvos, dice, por su vida. Por la vida del Señor. Por otra parte, el apóstol Juan escribió en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es Jesucristo el justo. Todo lo que Él hace es bueno, amado hermano, es correcto. Todo lo que Él hace es justo. Y hay ocasiones en que los cristianos pasan por momentos de gran dolor y sufrimiento. Son tiempos en los que parece que la situación hubiera desbordado los límites de la resistencia humana, los límites de lo tolerable, y entonces las emociones controlan totalmente las expresiones de dolor. Y hemos visto a cristianos llorando amargamente, incluso dirigirse a Dios diciéndole que Él los había abandonado. Y es lo que alguna vez me pasó a mí también. Muchos después recapacitan, como yo también lo hice, cuando comprendemos que en nuestros dolores y angustias siempre ha estado allí y está dispuesto a interceder por nosotros. Amado hermano, nunca olvide esta promesa. Aunque nosotros le fallemos o pasemos por momentos de incredulidad dominados por la tristeza, Él permanece siempre, amado hermano, no olvide esto, siempre fiel. El versículo 26 dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La expresión nos convenía significa que Cristo es precisamente lo que necesitábamos, amado hermano. Necesitábamos a Jesucristo para ser salvos. Él es quien cumple los requisitos, ¿cierto?, de la ley, y la cumplió la ley a la perfección, amado hermano. Él cumplió el estándar tan elevado de nuestro Dios. No podríamos tener a nadie mejor que Jesucristo. Se nos dice que Él es santo, ¿cierto? Y esto señala su relación con Dios. Él es santo. Él es inocente, dice también, está libre de toda malicia. Amado hermano, cuando Cristo le libra a usted del castigo porque ha pecado, no es porque Él sea un abogado muy astuto. Él es nuestro abogado, intercede por nosotros, sí, pero no es porque sea un abogado muy astuto, lo hace porque Él fue quien pagó absolutamente el castigo del pecado por usted y por mí. Y ese castigo ya ha sido absolutamente pagado en la cruz del Calvario. Dice también el versículo que Él es sin mancha, ¿cierto? Y esto indica que Él está libre de cualquier impureza moral. La Biblia dejó bien claro, amado hermano, que el Señor Jesús estuvo libre de toda impureza moral. Hay algunas películas, hay algunos libros que tenemos hoy en día, en la actualidad, que hablan de que el Señor Jesucristo pecó, que habla de que el Señor Jesucristo tuvo relaciones sexuales, que tuvo hijos, que fue impuro. No, amado hermano, dicen que Él en su humanidad pecó, y eso no es así. La Biblia deja claro que el Señor estuvo libre de la impureza moral, y aquí el versículo dice que Él era sin mancha, sin mancha.
Y no solo eso, sino que Él era apartado de los pecadores, ¿cierto? Él fue como nosotros, pero diferente a nosotros. Él pudo mezclarse con los pecadores y ellos no se sentían incómodos con su presencia, pero Él no era uno de ellos, no era uno de nosotros, ¿cierto? Sus enemigos le acusaron de asociarse con publicanos y con pecadores, con prostitutas. Por cierto que lo hizo, pero Él no era uno de ellos. Él era apartado de los pecadores, dice aquí el texto. Y seguimos leyendo el versículo 27 del capítulo 7 de Hebreos, que dice: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aquí destacamos, hermanos, que el Señor Jesús no necesitó ofrecer ningún sacrificio por su propio pecado. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Nuestro Señor no tenía pecado alguno. Y el sacrificio continuo del Antiguo Testamento debió irse convirtiendo en algo viejo y bastante fastidioso, tal vez. Habría resultado normal que cuando los sacerdotes se encontraban ante el recipiente donde lavaban sus manos, ¿cierto? Y sus pies para entrar al lugar santo, santísimo, se preguntaran cuántas veces habían a lo mejor estado allí en ese lugar para realizar el mismo ritual. Y por monotonía debió convertirse en algo rutinario. Pero Él, ¿cierto? Nuestro Señor vino un día para morir en la cruz del Calvario por nosotros, ¿cierto? Fue la ofrenda perfecta, derramó su sangre, ¿cierto? En la cruz del Calvario, y ya no hay más derramamiento de sangre, porque Él apagó el castigo por el pecado cuando derramó su sangre, cuando fue la ofrenda perfecta, ¿cierto? Él derramó su sangre y ya no hay más sacrificios, ya no hay más derramamiento de sangre. Y sigue diciendo el versículo 28, la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre, hecho perfecto para siempre. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que ofrecer un sacrificio, ¿cierto?, por sí mismo primero, antes de entrar al lugar santísimo. El Señor Jesús nunca lo hizo. Nunca ofreció un sacrificio por sí mismo. Tenemos un sumo sacerdote que puede conmoverse y en quien podemos acercarnos. Se encuentra en un lugar, amado hermano, con esto termino, se encuentra en su lugar para poder ayudar. Y Él es santo, como vimos recién, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Él no tuvo que hacer un sacrificio primeramente por sus pecados, porque Él era santo, sin mancha, apartado de los pecadores, aunque vivió en medio de los pecadores y se encarnó. Él derramó su sangre bendita, ¿cierto? Fue el pago perfecto, fue el sacrificio perfecto y se convirtió en nuestro sumo sacerdote que entra al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, pero Él se quedó allí sentado en la presencia misma de Dios e intercede por cada uno de nosotros cada día. ¿Usted pecó el día de ayer? ¿Usted pecó el día de hoy? ¿O al levantarse esta mañana cometió algún pecado? El Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, intercede por nosotros, por usted y por mí, en el momento de que estamos pecando. Es importante arrepentirse, porque cuando nos arrepentimos de nuestro pecado cada día, cuando el Señor ve el arrepentimiento en su vida, es cuando Él empieza a interceder por nosotros al Padre. Si usted no se arrepiente de su pecado, si no hay un arrepentimiento en su corazón cada día de las faltas que cometimos delante de la presencia de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, no va a interceder por usted. Primero tiene que haber un arrepentimiento en su corazón para que Él pueda interceder a Dios Padre por su vida y decir: mira Dios, Miguel se arrepintió, ten misericordia de su vida. Que Dios le bendiga, amado hermano. Un fuerte abrazo.